Mi marido lleva 3 periodos presidenciales. Ya Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, compañeros, en primera instancia quiero pedirles unas disculpas por el día miércoles, porque estaba yo en una actividad de una asesoría educativa en Sololá, y desde ahí traté de hacer la sesión, pero se fue la luz y yo pido 1000 disculpas.
y me comuniqué con el compañero Aldo para que les dijera esa situación. Entonces sí, voy un poco atrasado con ustedes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que son los gobiernos de Roma desde su fundación, y también previo a eso vamos a ver la fundación de Roma, que nosotros no la hemos visto, ¿verdad? No, licenciado. Voy a hablar de la fundación de Roma. Antes de empezar a hablar de monarquía, entonces te pido favor, Aldo, cuando termine, que presente lo que es la monarquía, los gobiernos romanos. Es importante, antes de empezar a hablar de lo que son los gobiernos romanos a nivel político, económico, social y jurídico, ver la fundación de Roma, porque entonces esto es de mucha trascendencia. Cuando hablo de la fundación de Roma, es un poco de historia. Si gustan ustedes, al final me dirán de la clase si les puedo pasar este resumen, o un resumen que pueda hacer. Es menos que un resumen, es solo un epítome de introducción a esto de lo que es los gobiernos romanos. Entonces, hago esta introducción. Sé que más a esta hora hablar un poco de historia es cuando a ustedes... bueno, casi ya les dieron historia a ustedes, ¿verdad? De Guatemala. Pues a veces en historia la clase a veces no... se puede volver un poco tediosa, y yo traté de hacer un resumen más corto sobre esto de la fundación de Roma, ¿va? Porque es difícil poner ejemplos, digamos, que contemporáneos al respecto de eso. Entonces voy a iniciar diciendo que la fundación de Roma está referida por varias leyendas, algunos con procesos históricos que pueden ser comprobables, otros no, y las más recientes han empezado a ser suplidas por reconstrucciones más científicas. Dentro de un referente de la fundación de Roma, lo podemos encontrar en la Eneida de Virgilio, ¿verdad? Que su nombre real era Pluvio en ese entonces, ¿verdad? Escrito en el siglo XXIX, XIX antes de Cristo. Entonces esto es una fuente importante de información sobre las versiones de algunos sucesos históricos de aquel momento histórico. Lo que sí hay que plasmar en primer lugar es que hay algunas posiciones en cuanto a en qué año fue el origen de la fundación de Roma. Algunos dicen que fue en 1953, otros en 754, y otros incluso hasta el 757. La mayoría de los historiadores al respecto dicen que fue en 1953, hay bastante coincidencia, pero sí hay mayor coincidencia en que la fecha de la fundación de Roma fue el 21 de abril. Y la fecha, digamos, sugerida de la creación, como ya hablamos de los años, sería el 753. Entonces, la fundación de Roma es el 21 de abril, ¿verdad? Del año 753. Hay también, al igual que las versiones que hablan sobre las leyendas, con poco sustento histórico, dentro de esto es una de las que se manifiesta que el nombre del pueblo romano se considera que se refiere a Rómulo. Pero también, como les digo, hay otras hipótesis, ¿va? En ella se refiere a Roma, que sería la hija de Eneas o Evandro, que fueron reyes de Roma.
También se puede rastrear en los primeros grupos étnicos conformados en Roma, como los etruscos, ¿verdad? Y que de ahí venga esa palabra de ellos, por la palabra Ruma o Rumón, que es un nombre etrusco que se refiere al río Tíber, ¿verdad? Donde porque muchos de ellos se asentaron a las orillas de este río, ¿verdad? Y otros también dan otra posición, ¿verdad? Dado de que el origen de Roma, eso también hay bastante coincidencia de los investigadores, historiadores y estudiosos de la cultura romana antigua, que el origen de Roma es un origen indio-europeo, que significa río, Roma. En ese caso, significaría Roma el pueblo sobre el río, ¿verdad? También Roma es llamado la urbe, y esto porque después que en latín significaría generalmente como otro pueblo proveniendo de la urbes, o urbes o urbus, que es la ranura cortada de un arado, y aquí también por lo de Rómulo. Y entonces dentro de todas estas, una de las más aceptadas es la de las leyendas de la que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. En el año 753 a.C., los hermanos fundaron la ciudad de Roma a orillas del río Tíber. Alrededor de eso hay leyenda que los hermanos los dejaron en un cesto o en un río, fue alimentado por una loba llamada Luperta, que es un poco de leyenda. Pero lo que nos interesa es que hay bastante coincidencia entre que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Y Roma en honor a Rómulo, quien fue su primer rey. Entonces, como decíamos, si bien el origen de Roma es indio-europeo, existieron 3 tribus predominantes que pueden considerarse como antecedentes étnicos e históricos, ¿no?, bajo la autoridad de un monarca, y los cuales se establecieron en el margen izquierdo del Tíber, o sea, del río Tíber, perfeccionando el latín, ¿no?, que posteriormente se forjaron en los civitas. Los civitas tiene 2 acepciones: la ciudad-estado y la otra como ciudadano, ya en forma más particular o individual a la persona, es un civita, entonces como un ciudadano de la ciudad. Y por otro lado, como, reitero, ciudad-estado, que esa es la primera, digamos, acepción importante para desarrollar posteriormente el quehacer político, jurídico, económico, jurídico de Roma. Entonces, dentro de estas tribus con antecedentes étnicos estarían los sabinos, los etruscos y los rames o latinos. Entonces ¿qué podemos hablar de esas 3 grupos étnicos? Pues los latinos o rames, su nombre deviene o deriva de Rómulo, de origen latino, que proveniente del monte Glacio, donde se asentaron, y donde se origina también el vocablo latino. Los sabinos fueron los primeros pobladores del centro de la península itálica, ¿no? Y se comprobó que a partir de ellos surge lo que posteriormente se llamó Roma, siendo también su idioma o lengua el latín. Y los etruscos, ¿verdad?, que es
que es un origen mesopotámico, principalmente la oriental mesopotámica, y se ubicaron también en el centro de Italia, lo que hoy se conoce también como Lacio, relacionado con los Ramnes entonces, o latinos, siempre en las riberas del río Tíber. Entonces, estos tres grupos étnicos precivitas conformaban una federación con vínculos religiosos, a nivel de historia, quedan vestigios de esta situación en la festividad denominada el Septimonium o el Séptimo Monte, que data del siglo VII a.C. y se debe entonces a Rómulo a la creación de estos tres tribus que se organizaron en los comicios curiados, que eran 30 curias, 10 por cada tribu, ¿no? Y posteriormente también la formación del Senado, ¿verdad? Y se refleja ya ahí con estos tres grupos étnicos, más la diferencia que va a surgir, diferencia social que van a partir entre los primeros originarios, que son estos grupos étnicos, que en su conjunto se les nombraban los quirites, que fueron los que fundaron, los que iban a fundar Roma, y que posteriormente fueron denominados ya en la integración de estos grupos étnicos como los patricios, la clase privilegiada, la clase que tenía las preventas de ser originarios de la fundación de Roma. Entonces va a haber una diferencia entre los patricios y los plebeyos, que no van a ser ni siquiera considerados como ciudadanos en general, sino como una clase dominada a los plebeyos hasta en la etapa de la República, donde los plebeyos ya tienen una participación en el quehacer político de Roma. Estos grupos, de estos tres etnias, también es importante hablar de la gens, de la familia de los civitas, ¿verdad? A los primeros, como les digo, pobladores de Roma se les llamó quirites, con quirites, ¿verdad? Que en la primera etapa desde la fundación de Roma, ¿verdad?, eran los ciudadanos eran únicamente los patricios, a los que venían de estas tribus, que eran descendientes de los quirites. Y la primera forma de organización en Roma fue conocida como civitas, que duró hasta el siglo III después de Cristo. Estaba también un aspecto que hay que considerar a través de los aportes de los historiadores, es sobre la conformación que se hace de las gens, que las gens eran cada una de las tribus primitivas y se dividían en 10 curias, ¿no?, en las cuales se dividieron en gens. ¿Qué es la gens? Bueno, eso ustedes ya desde la posición del derecho, o propiamente la óptica del derecho, ustedes lo vieron en Introducción al Derecho, que era la gens. Yo solo se los recuerdo con algunas palabras, no tan magistralmente como seguramente se los dieron a ustedes de la gens, por ser el docente del curso de Derecho, pero sí les puedo decir entonces sobre la gens, que se define como el conjunto de individuos que reconocen por vía paterna una ascendencia común y que marca su identificación e identidad bajo la autoridad del pater gentiles, o sea, del padre gentilicio, de la gens, que constituye la forma, digamos, más elemental de la organización política y social, que estaba constituida como un cuerpo jurídicamente organizado.
Dentro de las características de la gens están que tenían un mismo apellido, aristocracia, un mismo culto y un mismo idioma. Entonces, de la gens también podemos hablar de la familia, que era constituida por otras ramas que descienden de un tronco común, ¿eh? Unidos por parentesco civil, ¿verdad? Y la primera familia que se conoce en Roma son los Agnatio, que es el parentesco jurídico que se fundamenta en la potestad del pater familia, en el padre de familia, en la potestad que él tiene. Y no necesariamente por relación de sangre. Entonces, así los agnados como familia romana son aquellas personas que están sometidas a la patria potestad del pater, ¿verdad? Aquí hay un aspecto importante en cuanto a hablar de la familia, ¿verdad? Porque en la familia ya se estaba incluido el elemento patrimonial, los bienes, que lo vamos a ver en su desarrollo más adelante, pero solo como un elemento importante de la conformación de las familias. Cuando hablamos de los bienes, se deriva de que los padres podrían dejar los bienes, ¿verdad?, a quienes habitaban lo que se llama el domus, o la casa, las casas o las viviendas en Roma, ¿verdad? Entonces aquí hablan de un elemento incluido que es el patrimonio, es decir, bienes, ¿verdad? Dentro de las características de las familias también está el nombre común. Los originarios pertenecen a lo que es la familia, a la persona. Tenían un culto común, ¿verdad?, un jefe común, un idioma común y las sepulturas comunes y otras actividades propias de la familia, ¿verdad? Siempre va